pasando. Ha sido un tiempo complicado desde la pandemia, que cerramos las puertas de la congregación, luego la inundación, el cambio al hotel, venir aquí, adaptarnos a tener una iglesia en un sexto piso, en un local un poco más chico que el anterior, hacer todo en 3 servicios, logística de entrada y salida con las rampas de estacionamiento, pero gracias a Dios pues hemos superado este primer año que fue el más complicado y pues seguimos nosotros adaptándonos y mejorando en lo que está en nuestras manos. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí en tu lugar, si quieres cerrar tus ojos conmigo y dile: Dios, te doy gracias esta mañana porque tú nos das vida, porque estamos con bien. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza. Dile ahí en tu lugar: habla a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Sé tú la única influencia ejercida sobre mi corazón, sobre mi espíritu, Señor, sobre mis oídos físicos, inclusive en mi mente. Que cualquier tipo de opresión espiritual, distracción, problema, cansancio, sueño, prejuicio acerca de tu palabra, lo que sea que pueda levantarse como una barrera que estorbe, sea derribado por tu poder y podamos recibir con total libertad esta enseñanza. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hace un par de semanas, porque la semana pasada me tocó compartir en la iglesia de Villacuapa, en Ciudad de México, continuando con la serie Dunami es una iglesia con poder, vimos un tema donde aprendimos lo que llamamos, entre comillas, la diferencia entre la oración y la comunión. Digo entre comillas porque realmente la oración es permanecer en comunión con Dios, pero en la práctica mucha gente la separa. Y hablábamos de personas que viven un cristianismo geográfico y temporal, lo cual quiere decir que buscan a Dios en cierto tiempo, a cierta hora, en cierto lugar, cierto día, pero el resto de su vida no tienen una relación con Él. Personas que piensan que Dios maneja horarios de oficina, que atiende de 4 a 6 de la mañana y si no oraste a esa hora, ya no está atento a tu oración. Entonces hay gente que comienza bien el día buscando a Dios, pero que el resto del día vive o permanece desconectada de Dios. Aprendimos que ese tiempo en la mañana a solas es una forma de oración, pero no puede limitarse a eso nuestra vida de comunión con Dios. Que el resto del día, si yo no puedo orar verbal y audiblemente, sí puedo en mi espíritu mantenerme en contacto con Dios. Sí puedo en mis pensamientos estar meditando en su palabra, estar comunicándome con Él, estar en mi corazón y Él sabe lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy orando. Puedo estar escuchando su palabra, puedo estarle alabando y todo esto nos ayuda a vivir permanentemente en comunión. De ahí nace el título del mensaje, que te recomiendo que lo busques por ahí en nuestras redes sociales: la diferencia entre la oración y la comunión. Hoy quiero que veamos no lo que podríamos considerar una segunda parte, porque el tema es independiente, pero sí va a ser una ampliación donde vamos a ver la bendición o donde vamos a ver el poder de vivir en su presencia. Todo esto que ya aprendimos, qué es lo que sucede cuando lo vivimos. Y quiero que dejes algún separador, una pluma, lo que quieras, y si quieres luego cerrar tu Biblia, porque no lo vamos a leer de forma inmediata, pero sí en unos minutos, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, que será donde más estaremos profundizando. Básicamente lo que vamos a aprender es lo siguiente. Espero un minuto a que pongan el separador y espero a que pongan atención o que presten atención, porque esto es bien importante y es básicamente la esencia del mensaje. Ya dejé el separador, si no lo encontraste ahí déjalo. Algunos están por Apocalipsis buscándole, ¿verdad? Andan un poco perdidos, pero ¿qué tal manejan las cuentas del Netflix? ¿Verdad? Y si encuentran todas las series de volada, rapidísimo. Entonces, lo que hoy vamos a aprender y vamos a demostrar de una forma muy práctica es esto: solamente hay bendición cuando camino bajo su dirección, y solo caminaré bajo su dirección cuando vivo en comunión. No significa esto que si yo no oro, Dios me manda rayos del cielo o me castiga, que es como mucha gente lo ve. Ya oré, me porté bien, me merezco su bendición. No, es un proceso natural en el que cuando yo permanezco en comunión con Dios, soy sensible a su dirección sobre mi vida. Cuando camino siguiendo sus instrucciones, evidentemente las cosas me salen bien. Lo contrario es como que compro un producto que tengo que armar y que nunca he armado en mi vida, y tengo un manual del fabricante donde él, de su propia voz o de su propio puño y letra, me va dirigiendo paso a paso cómo tengo que armarlo, y en vez de eso lo hago a un lado y digo: yo creo que no está tan difícil, yo solito lo armo. ¿Te ha pasado eso o no? Algunas mujeres se ríen, sabrá Dios qué habrán hecho sus maridos en casa, ¿verdad? Qué desastre hicieron. Y después de horas te das cuenta que tú solito no podías,
que lo echaste a perder, que inclusive llegaste a descomponer o a romper aquello que estaba en tus manos por haberlo hecho mal. Ahora, esto no significa que el fabricante a distancia se entera que alguien no siguió el manual porque con una cámara satelital observó y mandó entonces fuerzas espirituales invisibles que te lo echaran todo a perder. No, es simplemente el resultado natural de haber ignorado las instrucciones de aquel que consigue el producto mejor que tú. Y es lo mismo que sucede con Dios. Dios es nuestro creador. Entonces Él tiene un manual de vida en su palabra y nos dejó, según la promesa de Jesús en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, a la persona del Espíritu Santo para guiarnos en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, a diferencia de antes, ya no se aparta cuando viene a nosotros, pero sí enseña el Nuevo Testamento que es como un fuego que podemos nosotros intensificar o que a través de nuestra apatía espiritual podemos apagar. Lo podemos también contristar. Y lo que sucede muchas veces es que tenemos sus instrucciones, Él nos está hablando, pero nosotros lo hacemos a un lado y al vivir en apatía tomamos decisiones fuera del manual del Creador, fuera de las instrucciones del Creador, y las cosas en la vida, en la familia, en el ministerio, en el trabajo, nos empiezan a salir mal. No porque Dios diga, como no oraste, no te voy a dar mi bendición, aleluya. Porque mucha gente ve a Dios como un titiritero que nos quiere tener aquí manipulados. No, es muy sencillo. Lo busco, soy sensible a su voz, soy sensible a sus indicaciones, las pongo en práctica y, como le dijo a Josué, todo me sale bien. No lo busco, Él me puede estar hablando, pero soy sordo. Es como cuando le dices algo a tu marido, pero él está en el teléfono. ¿Te ha pasado? Y te ignora y luego, pero yo te lo dije y él nunca te escuchó. No es que tú no hubieras hablado, no es que tu voz no fuera audible, podías incluso gritarlo, pero él estaba ocupado en otra cosa. Y así sucede a veces con el Espíritu Santo de Dios. Está al lado nuestro porque fue la promesa de Jesús. No van a quedarse solos, estará con ustedes el Consolador, del griego Paracletos, el que está al lado de alguien para ayudarles. Pero estamos tan ocupados en nuestro mundo, estamos tan ensimismados en nuestros asuntos y tenemos tan poca comunión con Dios que no somos sensibles a lo que nos está indicando, y entonces a veces acertamos, pero a veces lo estamos echando a perder porque no estamos caminando con visión y con dirección, sino que estamos simplemente improvisando a ver qué sale. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, a pesar de sus diferencias, tenían una cosa en común, y es que al menos, digo porque hubo excepciones y hubo momentos donde se apartaron y nadie fue perfecto, pero sí era una regla en su vida que ellos solían vivir fuera de estos tiempos excepcionales en una comunión permanente con Dios. Quiero contarte 4 ejemplos solamente para respaldar esto, y únicamente vamos a meditar a fondo en uno de ellos, que es el del primer libro de Samuel capítulo 3, donde ya dejaste un separador. Pero antes te quiero recordar algunos casos. El primero de ellos es Moisés, cuando va saliendo de la tierra de Egipto, cuando va rumbo a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa, una tierra llena de gigantes, murallas, ejércitos que representan los problemas, las adversidades, los retos, las promesas que tenemos que enfrentar y que vienen por delante. Imagínate tú en el lugar de Moisés. Tienes que enfrentar a ejércitos valientes y tú tienes un grupo de personas que vienen de 400 años de esclavitud. Ellos tienen armas, carros cerrados, murallas, suegras, muchas cosas que daban miedo. Y tú tienes la responsabilidad de introducir al pueblo. Dios te ha respaldado, tú tienes una comunión permanente con Él. ¿Qué le hubieras pedido a Dios en el lugar de Moisés? Señor, provéenos de catapultas, danos un ejército, armaduras, espadas. Todo esto es lo que el hombre por naturaleza habría pedido. Pero es increíble que en Éxodo 33, versículo 15, Moisés le pida a Dios una sola cosa: Dios, que tu presencia vaya con nosotros. Pero no solamente eso, sino que le añade: y si tu presencia no va con nosotros, chécate su declaración, no nos saques de aquí. Moisés está reconociéndose a sí mismo como incapaz, incompetente de tan grande tarea sin el respaldo de Dios. Hoy mucha gente vive fracasando frente a estos retos porque piensa que mis títulos, sabiduría, conocimiento, palancas, fuerzas, aleluya,
son más que suficientes. Inclusive gente orgullosa dentro del ministerio que piensa que porque ya estudié teología y mi conocimiento intelectual de la palabra ya todo me saldrá bien, pero no viven en comunión. Y por eso tienes como resultado que inclusive grandes estudiosos de la palabra, pastores de toda denominación, de iglesias, de miles de personas, caen en adulterio porque empezaron a saturarse tanto de ministerio, de viajes, de trabajo, de conferencias, que no entendieron esto, que pensaron que mis títulos, mi reconocimiento, mi renombre, mi experiencia, mi know-how de cómo hacer las cosas serían suficientes, y se desconectan de Dios y rompen su comunión con Dios y olvidaron lo que Jesús dijo de forma clara y contundente: separados de mí, Juan 15:5, nada puedes hacer, no importa quién seas. Hasta nuestro último suspiro seguimos necesitando de la presencia de Dios. Cuando hablo de la presencia lo digo en sentido figurado, porque estrictamente hablando ahora su presencia habita en nuestros corazones. Pero como te dije hace rato, ese fuego se puede intensificar o se puede apagar. Entonces me estoy refiriendo a aquellos que tienen la presencia de Dios, pero que no la buscan en intimidad, que no la buscan en comunión, que han apagado ese fuego, que son sordos a la voz de la palabra y del Espíritu Santo de Dios, que le dicen a Dios, quizá no con sus palabras, pero sí con sus hechos cada día: Dios, no te preocupes, hoy no te necesito. Jesse, ¿yo cuándo le he dicho eso? Cuando yo estoy consciente de que voy a enfrentar un mundo difícil, complicado, lleno de maldad, de delincuencia, de enfermedades, de catástrofes naturales, de crisis, un mundo tan difícil, y no le digo a Dios como Moisés: Señor, necesito tu presencia, necesito tu dirección, necesito tu respaldo. Cuando yo salgo y emprendo y organizo y armo proyectos y canto y predico, emprendo, estudio, lo que sea que estés haciendo, sin buscar el respaldo de Dios, lo que le estamos diciendo con nuestros hechos es: Señor, tranquilo, tú ocúpate de los que te necesitan, yo solito la armo, porque yo estoy cañón. Es más, hoy me voy a cantar unas alabanzas a mí mismo frente al espejo. Hay cristianos que nada más eso les falta: amanecer y empezar: me alabaré, me alabaré, me alabaré. Y Moisés no, a pesar de ser el hombre de Dios que era, él dijo: Señor. Y no se trata de irnos al extremo del fanatismo, en el que nada más oro y no hago nada, porque cuando Él da dirección, esa dirección es para ejecutarse. Moisés hizo cosas, pero reconoció que esas cosas que hizo no servirían de nada sin el respaldo de Dios. Y por eso su oración es: que tu presencia vaya con nosotros. No le dijo que tu presencia nos visite, no, que vaya con nosotros. Y su presencia fue con ellos todo el tiempo. Otro ejemplo lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, donde Elías, que tenía comunión con Dios, este gran hombre usado por Dios, primer libro de Reyes capítulo 17, te lo voy a leer desde aquí, recibe la orden de parte de Dios de ir delante de Acab y anunciarle que como un juicio de Dios sobre la tierra, no llovería sobre la tierra por un periodo de 3 años y medio. Y dice el capítulo 17, versículo 1, te lo voy a leer, que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, cuya presencia acabo de visitar. ¿Eso dice la Biblia? Lo están viendo aquí en pantallas. Dice: vive Jehová Dios de Israel, de cuya presencia vengo, cuya presencia busco los domingos. ¿Eso dijo Elías? Fíjate, en cuya presencia, tiempo del verbo presente, estoy. Dices: pero ¿cómo si está con Acab? O sea, él está en la presencia de Acab físicamente, pero espiritualmente él afirma: estoy en la presencia de Dios. Un claro ejemplo de lo que veíamos hace un par de semanas. Él no era un hombre nada más que buscaba a Dios en la mañana, en el horario de oficina, y el resto del día se desconectaba de Dios, sino que en este momento está hablando audible y verbalmente con Acab, pero en su espíritu él se mantiene en conexión con Dios. Y es a lo que nos referíamos hace un par de semanas, cuando hablamos de orar todo el tiempo. ¿Cómo es esto posible? En el espíritu. Entonces él va delante de Acab al mismo tiempo que está en contacto con Dios, y por eso tiene la convicción de decir el resto de la oración: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se oye muy, hasta un poco altivo Elías, ¿no? O sea, a ver, este es el profeta, solo mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo digo yo. Y mucha gente podría confundirse, y hay personas que han llevado esto al extremo de violar la soberanía de Dios y de ordenarle a Dios lo que tiene que hacer.
y toda esta pseudoteología totalmente antibíblica, porque nunca nadie jamás oró así, en la cual en vez de pedirle a Dios llegan y dicen decreto y establezco y ordeno y arrebato. Elías le anuncia a Acab lo que iba a suceder, afirma que era por su palabra, pero porque él a su vez vivía en la presencia de Dios y solamente está diciendo en público lo que Dios ya le había mostrado en la intimidad. Y cuando regresa fue porque Dios le ordenó que regresara y le dijo: voy a volver a mandar lluvia sobre la tierra. Entonces vemos que él sabía qué decir porque en lo secreto Dios se lo había mostrado. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué nosotros a veces públicamente no sabemos qué hacer, ni qué decir, ni qué hacer? Y tengo una confusión en mi trabajo, en mis estudios, en mi carrera, en mi ministerio, en mis relaciones. Y ando cambiando de novia y de matrimonio y de esposo y de esposa y de trabajo. Y ando de aquí para allá. Porque Jesús dijo que cuando yo orara en lo secreto, mi Padre que me veía en lo secreto me iba a recompensar en público. Entonces cuando yo tengo una relación con Dios y vivo como Elías en su presencia y busco a Dios como dijo Jesús en lo secreto, lo que sucede es que Dios me empieza a dar dirección. Lo vamos a ver. Me empieza a dar visión, me empieza a dar palabra. Entonces públicamente sé qué hacer y lo que hago no son ocurrencias. Es lo que Dios me dijo que hiciera y lo que Dios me dijo que hiciera va a contar con su respaldo. Y entonces empiezo a tener bendición. Un último ejemplo del cual quiero retomar más tarde, Hechos 27, 23 al 24. En medio de la tormenta está Lucas, Pablo y Aristarco en una embarcación. Lucas, autor del libro de los Hechos, en primera persona, lo vemos tan afligido por toda la tormenta que narra con lujo de detalle cada cosa que estaba pasando, que necesitas un glosario, no sé si se diga aeronáutico o de marinos o lo que sea, ¿verdad? Un diccionario escrito por Popeye el marino que te diga qué significa cada cosa, porque si no, no le entiendes aunque seas teólogo. Porque aquí no son términos bíblicos, son términos de la embarcación. Y que les fije y que esto y que aquello y lo otro. Porque veías que a pesar que era un gran hombre de Dios, en ese momento la tormenta captó toda su atención. Aparece Pablo en escena, venía de haber estado en comunión con Dios y les dice: varones, no tengan miedo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, porque aquí Jehová te ha concedido a todos los que navegan contigo. La pregunta es: ¿por qué Lucas dice ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos? Y Pablo aparece en escena contradiciéndolo, diciendo: no pierdan la esperanza, Dios nos va a salvar. Porque mientras este gran hombre de Dios se dejó apantallar por la tormenta, el otro gran hombre de Dios buscó la presencia de Dios en medio de la tormenta. Estuvo en comunión y Dios no quitó la tormenta, pero le dio visión en medio de ella. Y la visión le dio paz. Porque hay gente que está afligida y que está estresada y que está preocupada en medio de la adversidad. Porque en medio de la adversidad se han apantallado tanto por ella que rompieron su relación con Dios. Entonces se dejan llevar a donde la tormenta los lleve, pero no tiene una palabra de Dios en medio de la tormenta. Más tarde quiero retomar esto. Ahora quiero que vayamos al pasaje que quiero que desarrollemos o que meditemos más a fondo, porque es el que más claro muestra esta verdad, que es el primer libro de Samuel, capítulo 3. Solo quería enseñar algunos ejemplos que confirman cómo todos estos hombres de Dios que tenían palabra, que tenían esperanza, que tenían dirección, que tenían bendición, tenían todo esto como resultado simple y sencillamente de su comunión, de su relación personal con Dios. No de un tiempo de oración, sino de una vida de oración, de una vida en comunión. Este es el futuro profeta Samuel, siendo joven todavía, sirviendo en el tabernáculo, preparándose para aquello que Dios tenía para él por delante. Iba a convertirse en uno de los profetas más grandes de Israel. El profeta es aquel que anunciaba la palabra de Dios. Él tendría que hablar en público, pero para hablar en público tendría que escuchar primeramente en lo secreto. ¿Y qué enseñanza nos deja este profeta? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice que Samuel estaba durmiendo. ¿En dónde dice? En el templo, dile al de lado, igual que tú los domingos, ¿verdad? Ya vi por ahí 2, 3 fuera de broma que sí se me quedaron dormidos ya. Dice: donde estaba el arca de Dios. O sea, no solamente estaba en el templo, sino estaba donde estaba el arca. Dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y aquí empieza una historia bien curiosa en la que Samuel
todavía no entendía que era Dios quien le llamaba. Él no había desarrollado ese discernimiento, y es Elí quien se da cuenta y le dice: la próxima vez que esta voz te llame, dile, habla Jehová, que tu siervo le oye. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer y que quiero que meditemos, aunque el resto de la historia es bien interesante, solo me quiero quedar con esto. Cuando Dios le habló a Samuel, ¿dónde estaba Samuel? Y aquí hay una enseñanza en sentido figurado. Dice la Biblia que en el templo, pero no solo en el templo, sino dice la Biblia donde estaba el arca, que era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba tangiblemente. Creo yo que quizá no estaba tal cual en el lugar santísimo, porque ahí solo podía pasar el sumo sacerdote, sino en la antesala, que era el lugar santo. Pero la enseñanza de la Biblia es que él estaba en la presencia de Dios. Ahora, voy a hacer una aclaración, porque no quiero que nadie se me confunda. Hoy sabemos que el templo no es el lugar. Hay gente que dice, vamos al templo. No, ahora el templo, según Pablo a los Corintios, somos nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aunque hay hermanos que lo decidieron ampliarlo y lo convirtieron en la catedral. Son el templo totote del Espíritu, ¿verdad? Dicen, es la llenura del Señor. La iglesia no es este lugar. Este es un auditorio donde se reúne la iglesia. La iglesia somos nosotros en conjunto como familia de la fe. Para fines prácticos no pasa nada si dices voy a la iglesia, porque es más fácil que decir vamos al lugar donde se reúne la iglesia. Mi amor, ¿ya estás lista para ir al lugar donde se reúne la iglesia? Entonces di que vamos a la iglesia, pero entiende que esto no es la iglesia. Entonces lo que voy a decir es en sentido figurado. Samuel estaba en el templo donde estaba el arca. Miles de años después tienes cristianos que van al templo pero no buscan el arca. Y conmigo, uyuyuy, ayayay. Y algunos dicen, ¿cuál arca? Tengo que buscar el arca de Noé, pastor. Estoy hablando en sentido figurado. Hay gente que viene al lugar donde se reúne la iglesia, pero no busca el lugar de la presencia de Dios. Lo digo en sentido figurado porque la presencia está en nosotros, pero no busca esa comunión con Dios, donde somos sensibles a lo que nos habla por medio de su Espíritu en su presencia. No buscamos esa intimidad. No nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Y no solo es ir al templo, es estar cerca del arca. No solo es practicar una religión, es tener una relación. No es solamente la liturgia, es lo que anunció desde el Antiguo Testamento en Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios. Y no habla de un conocimiento intelectual, porque este lo tenían, sino de un conocimiento personal, relacional, más que holocaustos. Uno de los pasajes más mal entendidos y terriblemente predicados es también en Oseas 4:6, donde dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces mucha gente dice, ya ves, no conocían la palabra por ignorantes. Y bien podría esto demostrarse de otra forma, pero no es a lo que ese pasaje se refiere, porque en ese contexto el pueblo tenía la ley y conocía la ley. Conocimiento intelectual tenían, pero cuando le sumamos Oseas 6:6 y vemos todo el capítulo, nos damos cuenta que lo que no tuvieron fue un conocimiento personal. Hubo una religión, pero no hubo una relación personal con Dios, y por ello es que perecieron. Entonces qué bueno que vayas, lo digo entre comillas, al templo, pero eso no sustituye tu tiempo en el arca. Y cuando yo no estoy en el arca, no voy a ser sensible a esa voz que se manifestó para con Samuel y lo sigue haciendo para con nosotros en el arca, es decir, en el tiempo en el que estamos en su presencia. Y hoy mucha gente no quiere vivir en su presencia porque prefiere buscar pseudoprofetas que les den una supuesta palabra de parte de Dios. Porque es más fácil esto que invertir tiempo en oración. Entonces la gente va al congreso donde viene el profeta de no sé dónde y piensan que esto sustituye su comunión, y ese es el resultado por el cual hay tanta gente engañada en el cristianismo. Porque lo que Dios te hable a través de otros medios, y mira que yo creo que Dios puede utilizar muchas formas, inclusive personas, para hablar. No estoy siendo escéptico y diciendo que no. Hay quien piensa que ya Dios no habla de otra forma más que a través de la palabra. Yo pienso que sí puede valerse de otros medios, pero que estos medios tienen que ser una confirmación de lo que Él te mostró en lo secreto, no un medio para guiarte, porque nunca en la Biblia vimos este modus operandi. Entonces hoy mucha gente, como no tiene comunión, no tiene dirección, y se creen cualquier cosa, entonces lo chamaquean y no tienes idea la bola de charlatanes que hay, pseudoprofetas engañando a personas preparadas en congregaciones de decenas de miles de personas. No lo podrías creer.
¿Sabes qué es lo que está de moda? Y no me lo han contado, yo mismo lo comprobé. Y por eso lo digo con esta tranquilidad y claridad. 2 veces, con 2 personas distintas, que te profetizan, entre comillas, en base a la información que tú publicaste en tus redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que viene el Congreso de Varones y tú etiquetas a la iglesia, al evento o a alguno de los conferencistas. Y tenemos uno de los conferencistas como un grande charlatán, estoy hablando hipotéticamente. Entonces, él hace una investigación de las redes sociales, del lugar donde va a ir, de la gente que lo sigue, sabe quién va a ir, porque lo compartieron, lo publicaron, se mete a las redes de la persona, obtiene información de lo que la persona publica. Entonces, públicamente, aquella persona que ni conoces y que piensas que no te conoce, dice: oh, el Señor me está mostrando que fulano de tal está pasando por esto y su esposa se llama tal y su hijo tal. Tú dices: no me conoce, ¿cómo lo sabe? Porque se lo contaste a medio mundo. Y le dan palabras tan irrelevantes que dices: creo que Dios puede hablar a través de alguien, pero en verdad Dios se tomó la molestia de inspirar a alguien para decirme esto tan genérico y tan irrelevante. A veces hasta le llaman por su apodo. Hay alguien aquí que le dicen el chamullito, porque así lo publicó en sus redes. Y cuando lo descubre su nombre, se vale hasta de los apodos, el charlatán, y hablar puras tonterías, apelando a las emociones. Dios dice que serás millonario, que este año es el bueno. Dios dice que vas a hacer milagros, que tu iglesia se va a multiplicar. Y yo he constatado como una de esas palabras no se cumplen, sino todo lo contrario, porque vienen de la boca de charlatanes. Pero la gente se lo cree porque no tiene comunión. Ahora, yo creo que Dios habla. Yo creo que a mí hace muchos años me habló a través de una persona en mi adolescencia, y no tengo la más mínima duda de que fue de parte de Dios. Pero lo que Dios me dijo por ahí de los 17 años de edad no fue: Jesse, tendrás un gran ministerio, serás predicador, te voy a usar. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Iba yo rumbo al baño, llega una jovencita como en estado de trance, y su palabra fue: Jesse, arrepiéntete. Así dice el Señor: tu copa está llena de vino y le estás derramando. No la desperdicies más. No desperdicies más lo que he puesto en ti. La tiré a loca en ese momento. Dije: seguramente se echó un churro de marihuana. Pasaron años y yo entendí que el Espíritu Santo lo usó como instrumento para anunciarme que Dios tiene un llamado para mi vida que yo no conocí en ese momento, pero que lo estaba desperdiciando. Que mi copa, que es mi vida, que Él había llenado de su vino, que representa su gozo y su Espíritu Santo, yo lo estaba desperdiciando inútilmente, y que no podía seguir así. Yo creo firmemente que cuando Dios te va a hablar algo a través de alguien, muchas veces esa palabra no te va a gustar, y será una de las formas en la que tú constates que venía de parte de Dios, porque este modus operandi viene en el Antiguo Testamento. Cuando los profetas hablaban en público, era para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, era para llamar al pueblo de Dios a volverse a lo secreto. Y hoy los pseudoprofetas hablan solamente, y lo veremos que la Biblia lo dice, lo que la gente quiere oír, y por eso la gente se engaña tan fácilmente. Entonces, hay gente que hasta se ha casado por una manipulación pseudoprofética, porque pastores llegaron y Dios dice que Él no es el hombre de tu vida, que es ella o que es él, y todavía de sonsos van y les obedecen. No, tengo que cortar contigo porque Dios dice que no eres el amor de mi vida, que es ella, que me cae regorda, pero ya me amolé. Y que viven infiernos porque nació la relación en base a una manipulación. Y yo durante mucho tiempo decía: pobrecita gente, Señor, hasta que me di cuenta que no eran pobrecitos, que no eran víctimas, que eran cómplices. Que esto fue el resultado de 2 cosas: 1, su apatía; 2, su idolatría. Porque le empezaron a dar más peso a la voz del hombre que a la voz de Dios. Porque entonces, ¿qué hay con esta verdad de que su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino? ¿Y qué hay de que tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe? Pero como no tienen la palabra, ni buscan la dirección del Espíritu, lo que sea que les dice el hombre que es su ídolo, se lo creen. Y descansan sus decisiones en la voz del hombre y no en la confirmación de lo que Dios tuvo que haberles dicho a través de la palabra profética más segura, primera de Pedro, que es la palabra de Dios, de la dirección del Espíritu que Jesús dijo que estaría con nosotros siempre. Jóvenes que llegan en sus grupos de la congregación a decirle casualmente a la jovencita más guapa de la iglesia que Dios le dijo que era para él.
Siempre Dios los llama con la más guapa. Y a 3 al mismo tiempo. Órale, que se ponga de acuerdo el Señor. Un día me tocó un joven en esta congregación que me dijo una cosa como estas. Anduvo con una niña 3 semanas, terminaron, y él me había aseverado que Dios le había mostrado que era ella. Yo había hablado con él, te voy a resumir la historia. Cuando terminan, le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Dios te había dicho, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Dios dijo que siempre no. Perdón, hijo, me equivoqué, no era ella. Hubo una falla aquí en el sistema celestial. Resulta que es aquella. En vez de ser honesto y decirme, sí, me equivoqué, la regué, me ganó la carne y me dejé llevar por las emociones, me dijo, no, es que sí fue de Dios, fue parte de un proceso y una etapa en mi vida. Y le dije, ¿por qué te autoengañas? Eso no fue lo que tú me dijiste a mí. Tú no me dijiste que ella era parte de un proceso, sino que era la mujer de tu vida y que Dios te lo había mostrado. Y te está confirmando que no es cierto, porque a la fecha, de hecho, ella se casó y vive muy feliz. Y entonces, la realidad es que al menos en ese momento viviste en la carne, no buscaste la dirección de Dios en oración y te equivocaste. Sé honesto y reconócelo por tu bien y futuras decisiones. Y no vas a pasar toda la vida viviendo engañado, manipulado por tus emociones y no guiado por la palabra de Dios. Suena fuerte, pero es por tu bien, porque esto va a prevenirte de cometer otra vez el mismo error. Pero así es la gente. Lo que sea que les dicen se lo creen, porque no hay una relación personal. Charlatanes que les han dicho, Dios dice que me vas a dar tu auto, y les obedecen los brutos. Dile al de al lado, Dios me está mostrando que acabando la reunión, tú invitas los tacos. ¿Y sabes qué tienes que responder cuando alguien te diga algo así? Muchas gracias. Yo también tengo su palabra y su espíritu. Voy a esperar a que Él me lo confirme. A mi esposa también, donde iba antes, la quisieron, que Dios dice que aquel y que no sé qué. Y gracias a Dios fue bien instruida, como yo estoy instruyendo a mi hijita también. Y les decía lo mismo. Oh, que Dios me dijo que tú eres para mí. Ah, ok, a mí no me ha dicho nada. Cuando me diga te aviso. Y cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios te habla a ti. Tú eres dirigido por Él y no eres víctima de charlatanes. Si no te ha hablado, no es porque Él no hable, sino porque no has estado ahí para escucharlo. Porque Dios habla en lo secreto. Jeremías 23, versículo 16, habla justamente de los falsos profetas, que mira lo que hacían. Este pasaje vale la pena que lo leas en casa con la familia y que lo medites versículo a versículo. Pero quiero solamente que veamos algunas porciones. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Jeremías 23, versículo 16. Fíjate, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y les alimentan con vanas esperanzas. El problema no es hablar de esperanza, sino de vanas esperanzas. ¿Cuáles son las vanas esperanzas? Continuemos leyendo, dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Evidentemente, alguien que está irritando a Dios, ¿qué se le tiene que decir? Dios dice que dejes de irritarlo. Un llamado al arrepentimiento sería lo correcto para alguien que anda perdido. Pero en vez de eso, ¿qué les profetizaban? Jehová dijo, paz tendréis. ¿No parece que lo escribieron ayer esto? Porque es lo que sucede en los congresos pseudoproféticos. Jamás escucharás que digan, Dios dice, arrepiéntete, Dios dice, vuélvete a Él, Dios dice, deja la apatía. Ve los 7 mensajes de las iglesias del Apocalipsis, solamente a una la felicita, a una permanece neutral. Los otros 5 fueron llamados de Cristo a la iglesia al arrepentimiento. Entonces digo, ¿a poco la iglesia está tan bien como para que toda la palabra siempre es tan bonita? Y no estoy diciendo que sea una confrontación para condenación y culpa, sino para restauración justamente. Como te puse el ejemplo hace 15 días y lo repito por aquellos que no estuvieron. Mi hija va caminando rumbo al barranco con audífonos y no me escucha. Si yo la amo, ¿qué voy a hacer? Trato de correr, pero si no la alcanzo, le voy a gritar. Sería absurdo que alguien me dijera, Jessy, tu hija, grítale porque no te escuche. Y que le dijera, ay no, pobrecita, ¿qué tal que se asusta? Hija, no, pobrecita, se va a espantar. Si es necesario agarrar una piedra y aventársela, lo haría. Ay, que no la amas. Qué duro padre. Es que es mejor que se descalabre a que se caiga por el barranco.
Entonces, claro que nos encantaría en las prédicas no tener que aventar piedras, pero dice Jeremías 23 que su palabra a veces es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que quema la paja, y no es lo más bonito y agradable de predicar, pero es mejor decir alto y ahí te va y decir, ay, lo descalabré, pero que reaccione y que diga, gracias Dios, porque si no me confrontaba con esta piedra, mi vida, mi familia, así vi rumbo al barranco. Entonces, dos profetas, en vez de decir, vuélvete, deja la obstinación de tu corazón, Jehová dijo, paz tendréis. Dice, a los que andan entre la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre vosotros. Y entonces pregunta en el 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Dónde? ¿Dónde vio y oyó su palabra? Dice, en el secreto de Jehová. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y fíjate qué tragedia, lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 32, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Un versículo antes habla de los que endulzan sus lenguas, los que los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni los mandé. Resultado final, y ningún provecho hicieron, dice Jehová. Podríamos hablar aquí de los falsos profetas, pero no es el enfoque del mensaje. Extraigamos el principio. Hablaron de división de su propio corazón, que no sirvió para nada, porque no tenían palabra de Dios, porque no estuvieron en lo secreto. ¿Estamos de acuerdo con esta conclusión? Porque ¿quién estuvo en lo secreto? Y vio y oyó. O sea que en lo secreto hay visión y hay dirección. Y esto que te voy a decir te va a descalabrar, pero no lo puedo callar. Entiendo que hay gente quizá como Job, porque no se trata de poner un costal de culpa sobre todos, que a lo mejor sí están pasando pruebas porque Dios decidió pasarlos por alguna razón por un desierto. Pero escucha esto. Hay gente que cree que está pasando una prueba porque Dios le está probando, o que cree que el diablo le está atacando, porque eso es más fácil que reconocer que su prueba es resultado de sus malas decisiones. Entonces, en vez de asumir mi responsabilidad, fue el diablo. En vez de reconocer, he vivido en la carne, no tengo comunión, no hay visión, no hay dirección, ando improvisando en la vida, tomo malas decisiones. No he estado ahí para escuchar la exhortación de Dios acerca de cómo cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu. Lo trato como un chatarrero municipal y por eso estoy enfermo. Pastor, eche fuera el espíritu de retortijón. Mal administro mis finanzas, lo derrocho porque no tengo visión. Hago malas decisiones, malas inversiones. Me han defraudado porque no tuve discernimiento, porque me ganó la carne, porque no escuché la voz del Espíritu Santo diciendo no lo hagas. Como a Pablo, no vayas a Asia, ve aquí, aquí te están llamando, aquí te necesito. Como no estoy en esta comunión intrínseca con el Espíritu Santo, no vivo de acuerdo a una visión, vivo de acuerdo a ocurrencias. Y a veces me sale bien, pero es como una lotería donde la gran mayor parte de las veces me sale mal. Y cuando me sale mal, en vez de decir, Señor, perdóname y te necesito y volverme a Él, lo más fácil es decir, Dios me está probando. O es el diablo que me está atacando. Cuando a veces, mis hermanos, se los digo con todo el corazón, es el resultado de malas decisiones que tomamos por vivir en la carne, por creer que yo podía sin buscar la dirección de Dios. Y se cumple lo que dice Proverbios 29:18, donde no hay profecía, que viene de la palabra hebrea ka-jasón, y significa, como en algunas versiones se traduce, visión, resultado, el pueblo, ¿quién se lo sabe? Se desenfrena. A ver si me lo pueden poner atrás para que vean que sí es cierto. Donde no hay visión, Proverbios 29:18, ¿ya está? Bueno, todos créanme. El pueblo se desenfrena. Ahora, ¿qué es una visión? Muchos piensan que se refiere a una, creo que, no está, son puntos blancos nada más ahí. Es que es código Morse el que están proyectando ahí. Ahí está. No. Ah, sí, ahí está. Sin profecía, sin cajazón, visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Una visión no es necesariamente
una imagen proyectada, vi una proyección, que hay gente que lo ha contado y no dudo que lo hayan visto y que a veces sea de parte de Dios y en algunos casos a veces es el churro de marihuana que se aventaron antes, ¿no? Pero visión, independientemente de cómo vino, una visión, una palabra, un sueño, lo que sea, la misma palabra, el término lo indica, visión, ver, es cuando tú sabes de parte de Dios por medio de su palabra, porque Él te lo mostró, te lo reveló, lo que viene por delante y qué camino tienes que tomar para alcanzarlo. Cuando no hay esa visión, esa palabra, ese plan, esa meta, esa promesa de parte de Dios, el resultado es desenfreno. Por ejemplo, tú tienes visión y dices, a fin de año, familia, nos vamos de vacaciones a la playa. Durante el año tomas ciertas decisiones financieras que te permitan tener al final del año ese presupuesto para irte a la playa. Entonces, cuando tú tienes en las diferentes áreas de tu vida una visión de lo que sabes que Dios te ha llamado a hacer, alineas tu estilo de vida para caminar de acuerdo a esa visión. Pero cuando no hay esa visión, el resultado es desenfreno. Empiezo a cometer un montón de errores. Ya ando cambiando de carrera y por aquí, por allá, y ya cambié de pareja, y llevo como 20 novios y 30 novias, ¿verdad? Ya me divorcié 5 veces, terribles decisiones financieras, porque no hay visión. Israel no conquistó Canaán por su gran ejército, sino porque Dios estaba con ellos. Ahora, esto no significa que no hicieron nada. Esto sería fanatismo, nada más oro y que Dios se encargue. No, ellos pelearon, pero de acuerdo a la visión. La iglesia no dijo, oremos y que el mundo se convierta. Predicaron arduamente en todo el planeta, conforme a una visión. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y el libro de los Hechos muestra cómo eran específicamente guiados por el Espíritu para saber qué hacer y qué no hacer. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros peleando nuestras batallas? ¿Tengo una visión de parte de Dios o hago lo que se me ocurre? Si no tengo esta visión, voy a ser como un barco sin rumbo. No pienso en lo que hago o en lo que no hago, porque de todas formas no estoy yendo a ningún lado. ¿Te imaginas un barco sin destino? ¿A dónde va en alta mar? A donde sea. De todas formas no hay que llegar a ningún lado. Y ese hay mucha gente. ¿Has visitado alguna vez algún puerto marítimo donde los barcos tienen que esperar su turno para poder pasar, llegar y descargar? Y mientras tanto ahí están en las aguas, dejando simplemente que el mar los lleve de aquí para allá. Y así está mucha gente. Como no tiene ese llamado, o más bien no lo he escuchado, se dejan llevar a donde la vida los lleve. Cuando un barco tiene una visión, tiene una meta, entonces sabe que hay un camino, una velocidad, un tiempo que tiene que seguir. Y entonces se alinea a la visión y se termina el desenfreno. El gran problema, mis hermanos, familia, amigos que nos acompañan, de ser religioso, suena fuerte esto, pero así son las cosas, pero no tener intimidad, es que no voy a ser sensible a la voz de Dios y no voy a tener una visión, un plan de vida y acabar en el desenfreno. Por eso tienes adultos sin un plan de vida que dices, ¿y qué haces? Trabajo, ¿para qué? Pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Para trabajar. Terminan su vida frustrados, gente deprimida, sin propósito, sin esperanza, no disfrutan de la vida, amargados, que se quieren morir porque no hay una visión, porque no están viviendo, están sobreviviendo, están dando vueltas simplemente. Y tarde o temprano la gente se cansa de dar vueltas. Personas de más de 40 años que no saben qué van a hacer de sus vidas, que todavía se jactan de lo malotes que son. Los aleluyos ridículos. Y dices, brother, ¿qué has hecho con tu vida? Y ahí están en casa de papá y mamá todavía, amaneciendo crudos los sábados, compartiendo lo orgulloso con sus cuates. Agarran el teléfono, ¿los has oído? ¿Cómo estás, güey? Bien crudote. Sí. ¿Y al rato qué? ¿Se va a armar? Sí, no. Las caguas y luego el Xbox. Dices, ubícate la edad que tienes. Algunos no están con sus padres, están casados, tienen hijos y son lo mismo, actúan igual. De borrachotes el fin de semana y ni porque tienen familia les cae el 20 de cómo están destruyendo su casa. Cambiando de mujeres, de hombres, como si fueran, ni adolescentes a veces se comportan así. Yo puedo ver personas y digo, mi hija de 9 años tiene más visión y madurez que muchos de ellos. Y puedo seguir así con la lista. O sea, gente que ya cambió de carrera 40 veces, que han cambiado de esposa 5 veces. Los famosos que andan con ideas revolucionarias que van a cambiar el mundo, pero cuyas ideas también cambian cada 6 meses.
Cada que los ves es un nuevo plan porque no tienen idea dónde están, porque no hay visión. Porque se jactan de cuánto no necesitan de Dios, demostrando con sus hechos cuánto lo necesitan. Planeaciones de vida más mal hechas que la planeación anual del Cruz Azul, y mira que ya es mala. Más subidas y bajadas de peso que la bolsa. Un mes quieren ahorrar, otro mes están endeudados, porque son barcos sin rumbo. Porque donde no hay visión, hay desenfreno. Andaré por todos lados y por ninguno. Ahora, todo esto que te digo, no te lo digo para que acabando el servicio estrenes las ventanas aventándote por ellas, sino para que te des cuenta de la realidad y corrijas el rumbo. Malo sería terminar así, decir, ya ves, por eso estás así, vámonos. Pero en medio de esto hay un pasaje precioso. En Proverbios, si no me equivoco, es en Proverbios 4. Y mira que es de los que más me sé y repito constantemente, pero hoy se me olvidó. Pero lee todo Proverbios hasta que lo encuentres. Te prometo que ahí está. Donde se nos manda que no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Es Proverbios 6? Proverbios 3 del 5 al 6. Estaba cerca, por ahí era, ya ven. No te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Escucha el resto, que es lo que me gusta. Y reconócelo en todos tus caminos, y esta es la promesa. Y Él enderezará tus veredas. O sea que todos hemos tomado malas decisiones. Hoy me toca a ti restregártelo en la cara porque soy el que está arriba. Pero si yo estuviera abajo, también estarían restregándome en la cara, como Dios me lo restrega a mí cada que preparo un mensaje. Pero alguien tiene que ser el responsable de serle malo del cuento y compartirlo con los demás. Pero no es para que digamos, sí, es cierto, por eso estoy así, la regué, ya ni modo, me aviento por la ventana. Sino que su misericordia, que es nueva cada mañana, nos recuerda que si le comenzamos a buscar aún esos caminos torcidos, Él los puede enderezar. Pero para eso tengo que reconocer que estoy mal. Y por eso la confrontación. Porque si no, seguimos igual. Hace poco te preguntaba en otro mensaje, ¿te ha pasado que vas a algún lugar y en vez de poner el GPS tú dices, no, yo ya sé llegar? Y tu esposa, mi amor, ya te perdiste. No, ¿cómo crees? Yo aquí viví cuando era niño, son mis rumbos. Pero ya cambió. No, hasta que dices, no, ya me perdí. ¿Y qué haces? Prendes el GPS y quizás te tome más tiempo, pero te saca de ahí. Es hora, mi hermano, de reconocer que estás perdido, de darte cuenta que no es culpa de Dios, que no es culpa del diablo, que no es culpa de López Obrador, que mucho de lo que vives son malas decisiones y no es para atormentarte, es para decir, Dios, me he perdido, necesito conectarme con la Wi-Fi del cielo. La contraseña es Jesús, que me permita acercarme confiadamente al trono de la gracia, porque voy a hallar ahí ese oportuno socorro. Te voy a reconocer en todos mis caminos y gracias, porque aún hay tiempo para enderezar mis veredas. Aún lo que emprendas lo harás con paz. Hay gente que lo hace con miedo porque ni siquiera ella misma está segura de que lo que está haciendo sea la voluntad de Dios. Pues como es una ocurrencia, a ver qué tal sale. A ver si Dios lo bendice. En cambio, cuando estás haciendo lo que Él te dijo, ya cuenta de antemano con su bendición. Sabes, hace algunos meses cuando comenzamos a anunciar el proyecto del Colegio Daniel, hubo personas que preocupadas nos empezaban a hacer preguntas a mi esposa y a mí. Oye, ¿y qué sucede si no se inscribe la cantidad de alumnos mínimo que se requiere para iniciar? ¿No están preocupados? Y si no salen las cuentas y tienen que poner, ¿no están preocupados? No. ¿Pero por qué están con tanta paz? Porque no es una ocurrencia, sino algo que lleva más de 4 años en oración. Y estamos tan seguros que vino de parte de Dios, que no es lo que estamos haciendo y porque le hemos echado ganas, y por supuesto que hay cosas, como te dije hace rato, que nos toca hacer y que las tenemos que hacer bien, pero descansamos en que todo aquello que nació de una visión en la intimidad va a contar con su respaldo. Y gracias a Dios a la fecha te puedo decir, lo hemos visto. Vamos por buen camino. Y este año abrimos porque abrimos, no hay vuelta atrás. Gracias a Dios, y esperamos que sea un gran impacto y bendición para muchas generaciones. Y a lo que voy es a que hemos mantenido la paz solamente por eso. Si fuera una ocurrencia nuestra, desde el primer segundo estaría temblando de miedo por si las cosas no se dan como esperábamos. Pero cuando tú estás seguro, esto viene de Dios, y como Moisés, su presencia va conmigo. Tengo su dirección, su bendición, su provisión.
Entonces, como Moisés y como David dices, écheme al gigante que quieran, que estoy listo. No yo, pero no vengo solo. Viene conmigo Jehová de los ejércitos como poderoso gigante. Y entonces no soy Lucas, en medio de la tormenta. Perdí la esperanza porque mira qué va a pasar y quién va a gobernar y el país y el mundo y la crisis y las teorías de conspiración y los marcianos y los meteoritos. No. Como Pablo estoy en comunión con Dios y en comunión tengo palabra y me paro en público y digo, señores, la tormenta no se va a acabar, pero Dios ha estado conmigo y me ha dado palabra, y entonces permanezco con fe y con gozo y con paz, porque sí, no sé qué va a pasar en el mundo, pero de una cosa estoy seguro: Dios seguirá siendo Rey de reyes y Señor de señores. Yo seguiré siendo su hijo, su iglesia, su cuerpo, su templo. Su espíritu estará conmigo y su promesa sigue siendo la misma: voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye los últimos tiempos y todo lo que venga con ellos. Y tener su palabra en esos tiempos me da paz. Y puedo, como Pablo, ser un instrumento para dar ánimo y para dar esperanza, porque estoy en el mismo barco, en la misma tormenta, pero con una visión, no de la ocurrencia de mi corazón, sino una visión que viene de lo alto. Con visión hay dirección y hay bendición. Sin visión hay desenfreno. Y termino inclusive por la falta de discernimiento, caminando por caminos que parecían derechos, pero que su fin es camino de muerte. Termino con esto, si me apoyan aquí arriba con el teclado, por favor. Jeremías 23 no solo dice quién estuvo en lo secreto y vio y oyó, sino que luego añade, y quién estuvo atento a su palabra. Tengo que estar atento. Tengo que buscar ese tiempo a solas para poder ser sensible a lo que Dios me quiere hablar. Tengo que buscar momentos sin distracciones, momentos de intimidad con Dios, y poner atención a lo que Él quiere hablar a mi corazón. Al principio, como Samuel, va a ser difícil discernir, pero conforme pase el tiempo, si permaneces en el arca, tú vas a aprender a saber cuando Dios te está llamando. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Dios, asumo la responsabilidad de mis malas decisiones, no a manera de cargar culpa, sino de ¿qué es lo primero que tengo que hacer para dar un giro de 180 grados en mi vida? No es culpa del diablo mucho de lo que paso. No es una prueba en la que tú me metiste. Cometí errores por confiar en mis fuerzas, en mis recursos, en mi capacidad. Reconozco mi soberbia espiritual, mi orgullo, con el cual me fui apartando de ti. Y dejé de reconocer, como Moisés, cuánto necesitaba tu presencia. Empecé a hablar en público lo que tú no me mandaste y dejé de ser como Elías, aquel que dice: esto va a pasar porque estoy en la presencia de Dios y me lo ha dicho. Tengo que andar adivinando cuál es tu voluntad en vez de ejecutarla como Jesús mediante órdenes directas, porque ante la falta de comunión no tengo claridad ni dirección. Reconozco que mi falta de visión, producto de mi apatía espiritual, me ha llevado al desenfreno. Pero hoy quiero renunciar a este estilo de vida y comenzar, Señor, a buscarte en cada momento de la agenda que ya tengo, haciendo esos pequeños pero significativos cambios, como el ir orando en mi corazón en vez de escuchar cosas que no me van a edificar mientras voy manejando o caminando o en el transporte, como cerrar los ojos cuando duermo y platicar contigo en vez de pensar en los problemas de mañana, como escuchar alabanzas mientras me estoy cambiando en vez de empezar con histeria cada día. Entiendo también que tengo que buscar espacios a solas y que es mejor comenzar de algo, aunque sea poco, e irlo incrementando, a querer de la noche a la mañana hacer cambios que quizá me sean imposibles de llevar a cabo. Así que dile: Dios, a partir de hoy mismo, cada noche antes de dormir, cada mañana al levantarme, dedicaré un tiempo para estar a solas contigo y buscaré más estos espacios, y poco a poco te pido que me muestres cómo irlos intensificando. Y en cada día de mi vida, aún como Elías, mientras estoy en la presencia de alguien más, en mi espíritu quiero aprender a estar en la tuya.
Quiero aprender a vivir en comunión. No solo visitar, entre comillas, el templo, sino estar al lado del arca. Hoy me queda claro que te necesito y renuncio a una vida sin ti. Dile: Dios, ayúdame a enderezar mis veredas, a corregir los caminos que he torcido, a recomponer los errores que he cometido, a acomodar lo que mis malas decisiones han desacomodado. Como le diste esa nueva oportunidad al hijo pródigo, a Nabucodonosor, a Pedro, a David, que se fue con Aquis, rey de Gat, que también se equivocó. Como se la diste prácticamente a todos los hombres y mujeres de Dios. A Jacobo, que venía de ser un trance hasta que se encontró contigo y cambiaste su visión y su rumbo y su vida. Hoy apelo a tu misericordia que se renueva cada mañana. Y te pido que con la sangre de Jesús me limpies de todo pecado. Que vengas a reinar a mi vida. Que habite en mí la presencia de tu Espíritu Santo. Y me enseñes cómo ser lleno de ti cada día. Y caminar bajo tu dirección. Dios, endereza nuestras veredas. Dile conmigo: Dios, reconocemos que nos hemos equivocado, que muchas veces hemos tomado decisiones erróneas que nos han perdido, pero hoy encendemos esa Wi-Fi celestial mediante Jesús, que es la contraseña para conectarnos al cielo, para entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia, donde sabemos que te encontraremos a ti, porque no nos has abandonado. Dijiste: voy a estar con ustedes, y enviaste tu Espíritu para estar al lado nuestro siempre, como nuestro consolador, como nuestro ayudador. Dios, queremos hoy pedirte una oportunidad para volver a encender esa llama, para que ese fuego arde en nuestras vidas. Reconocemos que te necesitamos y hoy nos volvemos a ti. Y ahí en tu lugar te invito, si así lo deseas, a alzar tus manos en señal de rendición. Y esta canción que te aprendiste hace rato, conviértela en una oración y reconoce tu necesidad de Jesús. Dile: eres mi deseo, mi amado. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y llama su nombre, clama su nombre, invoca su nombre. Dile: Señor, te necesito sobre mi vida. Si nunca has venido a Él, hoy ven a Él. Y dile: ven a reinar en mi vida, Jesús. Si tú algún día le entregaste tu vida, pero reconoces que estabas vacío, que habías apagado ese fuego, y dile: lléname y enséñame a permanecer lleno de ti. Enciende esa llama y enséñame cómo permanecer ardiendo por ti. Dile: tú eres, Jesús, mi deseo. Eres lo que necesito. Entraste hoy afligido pensando que lo que necesitabas eran ciertas cosas, recursos, personas. Hoy hemos aprendido que necesitamos más de su presencia para tener entonces su dirección, y las cosas tendrán un resultado distinto. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada
por esta nueva oportunidad, porque aún hay tiempo para corregir los caminos, porque hoy me queda claro que eres tú lo primero que necesito, y creo en tu promesa: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dijo Jesús, les será añadido. Sabes, cuando tú pides algo conforme a su voluntad, Dios responde favorablemente. Moisés le dijo que tu presencia vaya conmigo, y Dios no se lo negó, le dijo: mi presencia irá contigo. Y no solamente eso, sino que añadió: y te daré descanso. Es ahí donde hay plenitud de gozo y paz, y delicias a su diestra para siempre. Y dile: Dios, gracias, porque esto sigue vigente y lo voy a experimentar. Hallaré paz y un gozo total solamente a través de una vida en tu presencia. Que así se ha hecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que nos permite